¿Sabías que la etiqueta de una botella de vino puede contarte una historia completa? Desde dónde nació la uva hasta si vale la pena abrirlo hoy o guardarlo para un par de años. Pero, ¿sabes realmente cómo leerla? Hoy en No Soy Enólogo te voy a enseñar todos los secretos. Bienvenidos a No Soy Enólogo. Hoy vamos a descifrar juntos qué dice realmente una etiqueta de vino, así la próxima vez que quieras comprarte un vino vas a saber elegir con seguridad. Seamos honestos, ¿cuántas veces has estado parado en la tienda de vinos completamente perdido, mirando etiquetas que parecen estar escritas en otro idioma? AOC, DOC, Gran Reserva, Terroir, Ícono. ¿Qué significa todo esto? ¿Es marketing o realmente importa? Y lo peor, terminas comprando por la etiqueta más bonita o el precio sin saber si ese vino va a acompañar bien con tu cena o si va a terminar siendo un costoso error. El problema es que las bodegas asumen que todos somos expertos, pero la realidad es que la mayoría de nosotros nunca aprendimos a descifrar esta información crucial. Vamos a desglosar los elementos más importantes en una etiqueta de vino y lo haremos con ejemplos reales de mi cava. Podemos identificar el país donde se produjo el vino, y cada país puede tener un sistema de clasificación diferente. Aquí te presento las 3 clasificaciones de origen más utilizadas: denominación de origen, apelación de origen controlado, identificación geográfica. El detalle de la clasificación varía según el país. Por ejemplo, Francia, Italia, Portugal y España tienen sistemas muy estrictos que regulan desde el tipo de uva, el terreno de cultivo, la forma de hacer el vino y hasta el proceso de envejecimiento. Por ejemplo, este blanco francés viene del Valle del Ródano, dice AOC Côte d'Orient. Como ya dijimos, Francia tiene uno de los sistemas más regulados del mundo del vino. La AOC, o Appellation d'Origine Contrôlée, significa que es una mezcla de Grenache Blanc, Claret y Viognier, típicas de esa región y que son las aceptadas por la AOC. Este otro vino viene de Burdeos, zona de Canon Francais. Como toda AOC de Burdeos, aquí es una mezcla de Cabernet Franc y Merlot. Lo interesante es que aunque la variedad de uva no aparece en la etiqueta, con solo ver la denominación ya se sabe qué vino esperar. En cambio, Argentina y Chile tienen sistemas más flexibles que se enfocan en regiones geográficas como por ejemplo Valle de Uco, Luján de Cuyo, Colchagua Costa, Maipo Andes, Valle de Leyda, permitiendo así mayor libertad en los estilos. Este Angélica Zapata, por ejemplo, indica como origen Mendoza, Argentina, o este Duriguti que indica origen Luján de Cuyo. En este ejemplo se utiliza la indicación geográfica, y en algunas zonas como Paraje Altamira ya se están consolidando como terroir de altísimo nivel. En Chile pasa algo parecido. Este Edavino señala denominación de origen Valle del Cachapoal Andes, mientras que este Calfu indica denominación de origen Valle de Huasco. En Chile hay un sistema legal de denominaciones de origen, pero no es tan restrictivo como en Francia. Eso permite muchos estilos de exploración de nuevos vinos. A veces la variedad de uva está clara en la etiqueta: Malbec, Cabernet Sauvignon, Pinotage, Syrah. Pero en Europa, como ya dijimos antes, sobre todo en Francia e Italia, muchas veces no aparece. La clave está en conocer qué variedades se cultivan en cada zona. Este vino sudafricano dice claramente que es Pinotage, una uva creada en Sudáfrica. Así ya te haces una idea del perfil que tiene este vino: fruta negra, algo ahumado, intenso. Si quieres saber más del Pinotage, aquí te dejo el enlace donde presentamos esta variedad y su historia. El año en la etiqueta indica la cosecha de la uva. No todos los vinos mejoran con los años, la mayoría está lista para beber cuando la compras, pero en vinos diseñados para la guarda, el año te habla del clima y la calidad de esa temporada. Es por ello que es importante conocer según el país de donde estemos buscando el vino si el año fue bueno, regular o simplemente malo. Este dato te da pistas sobre el estilo del vino. Los vinos con 12% o 13% suelen ser más ligeros. Si tiene 14,5 o más, es probable que sea más intenso, cálido y estructurado. No es una regla exacta, pero ayuda. Pero aquí viene lo que nadie te dice, las 3 mentiras más grandes de las etiquetas de vino. Reserva o gran reserva siempre significa mejor calidad. En muchos países este término no está regulado. Puede ser puro marketing.
Ahora, si es un vino español, debes saber que te están hablando del tiempo de envejecimiento en barrica. Más caro significa mejor vino. He probado vinos de $8 que superan a otros de $25. El precio incluye marketing, packing, distribución, lo cual puede tener un precio final más elevado. Las medallas y puntajes en la etiqueta son referenciales, ya que dependen mucho de los criterios utilizados y de la persona que evalúa el vino, cuyos gustos o preferencias no necesariamente van a ser las mismas que los tuyos. La verdad, la mejor etiqueta es la que te da información honesta: origen claro, año de cosecha, variedad de uva y grado alcohólico. Todo lo demás es simplemente marketing. Y recuerda, origen, variedad, año y alcohol. Con estos 4 elementos nunca más comprarás un vino a ciegas. La etiqueta perfecta te cuenta una historia clara, sin trucos de marketing. Y recuerda que el mejor vino finalmente será el que te gusta a ti. Cuéntame en los comentarios cuál fue la etiqueta más rara que te encontraste o qué vino descubriste por casualidad y te sorprendió. Y si este video te ayudó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo episodio de No Soy Enólogo. ¡Salud!